Están escuchando nuestro podcast, Primer Encuentro con Dios. Nuestro mayor anhelo es proveerte herramientas que te permitan comprender mejor tu fe. Y de esa forma puedas reafirmar tus convicciones y avanzar con determinación en tu camino a la eternidad. Gracias por escucharnos. Muy buenos días, familia de Primer Encuentro. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Hoy es viernes de podcast. Bienvenidos a todos. Un gusto saludarles nuevamente junto con mi esposa, Jazmín Villa, en un nuevo episodio. Jazmín, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestro podcast. Todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, encantada de estar aquí de nuevo. Encantados de estar aquí de nuevo con ustedes. Un nuevo episodio, viernes de podcast. ¿Cómo ha estado la semana, Yasmín? ¿Cómo está la alegría? Bastante ajetreada, alegre, como casi siempre. Sí. No crean que yo todo el tiempo estoy así. Pero todo bien, todo muy bien. Sí, excelente. Esta semana estamos grabando, para la fecha en la que estamos, para el momento en el que estamos grabando y editando este programa, probablemente yo estoy fuera de la casa. Sí. Y para el día que sale al aire también. No, estás llegando. Estoy llegando. Sí. Voy a estar en una conferencia de salud mental. Excelente. Les voy a traer alguna información muy relevante la próxima semana, seguramente. Muy necesario estos días. Les pido sus oraciones. Manténganme allí en sus oraciones. Que bueno, cuando ya vean esta petición de oración, ya yo llegué a la casa. Bueno, sus oraciones para que esto dé fruto, lo que aprendiste. Exactamente. Entonces les voy a traer la próxima semana información de esta conferencia de pastores en la que estuve, en la que voy a estar y donde vamos a estar aprendiendo de este tema tan interesante, tan relevante en estos días, ¿no? Sí es. ¿Qué me cuentas tú de relevante? ¿Qué está pasando por aquí, por Odessa, por tu casa? Bueno, les he venido contando estos días de estos episodios que la ciudad está bastante movida, que esta zona está en crecimiento. En estos días te decía que ha sido interesante ver cómo construyen la ciudad. Sí. Porque bueno, no sé cómo era hace muchos años, pero hace 5 años la ciudad era bastante pequeña, no había muchas cosas. Y bueno, así era como cuando nosotros llegamos. Pero poco a poco hemos visto como cuando uno va a un museo y ves una ciudad así en construcción, sí, o la puedes construir tú ahí, sí, como un juego. Así literalmente hemos visto. Qué lindo, ¿no? Construirse. No, nada más Midland y Odessa, toda esta zona es como lo mismo. En realidad son 2 ciudades, pero es una. Sí. Y hemos visto crecer así a esta zona y ha sido cool ver ese crecimiento. Una de las cosas nuevas es que es bonito ir a sitios que son nuevos. Sí. Esta semana fuimos a un sitio en Midland. Sí. Cuéntanos ese sitio, ¿cómo se llama? Ese sitio se llama The Summit Center. Summit es como la montaña, la cima, ¿sí? Entonces el Summit Center. Y la semana pasada decíamos que se siente bien cuando vas a un lugar que comparte tus valores, o cuando te reúnes con alguien que comparte tus valores, sí, hablas con alguien que comparte tus valores. Eso se nota, sí, se siente. Y en estos días el pastor senior de nuestra iglesia estaba diciendo lo mismo. Me acaba de venir a la mente, sí, que él dijo que él puede sentir cuando alguien no tiene su mismo espíritu. Sí, claro. Y eso es totalmente cierto. Y así pasó cuando fuimos a este lugar de Summit Center, porque era así mucha paz, mucha armonía y estaba muy bonito, muy verde, lo cual no es común aquí, ver esos verdes. Y entonces nos gustó mucho. Muy familiar. Muy interesante ver sí, la misión que tienen, ¿no? Eso fue lo mejor. Porque como fue tan bonita la experiencia en el lugar, todavía está nuevo, no han abierto muchas cosas. Es como un lugar de áreas verdes y tienditas, restaurantes, oficinas, locales, cosas así. Cuando nos pusimos a investigar, porque de verdad estuvo muy, muy bonita la experiencia, nos damos cuenta que son cristocéntricos, sus valores. Y cuando investigamos su logo, aún más. Y entonces decimos, con razón fue tan bonita la experiencia. Sí. Tiene un buen fundamento el lugar, la gente que
que está aportando a la ciudad son cristianos. Tremendo. Y ahí es donde dijimos, con razón. Y yo subí unas fotos y los etiqueté y hasta me contestaron muy amablemente. Qué bonito. Sí. Muy bonito sitio. Si vive en el Permian Basin, Midland, Odessa, le invitamos a que lo visite. Sí. The Summit. Sí. Le voy a leer un poquito de sus valores. A ver. Sus principios. Dar vida y centrarse en Cristo. Fortalecer. Duradero y confiable. Acogedor. Administración. Comunidad. Y sus raíces en el oeste de Texas y aquí esto se llama el Permian Basin. Y es la forma de su logo. Eso me gustó mucho también porque es un árbol, pero cuando tú lo ves no es un árbol normal. Es un árbol bien particular y lo mismo que tiene arriba de frondoso lo tiene abajo en su raíz. Investigando, dice que esa es la forma que tiene esta región. Mapa. Es la forma de la... ¿Cómo se llama? Del subsuelo del Permian Basin. Sí. Esa es la parte frondosa del árbol y es la raíz del árbol también. Así que cuando ve el árbol que caracteriza este nuevo local o este nuevo centro comercial, no sé cómo llamarlo. Sí, es como al aire, un centro comercial al aire libre, muy bonito. Cuando vea el árbol va a recordar lo que aprendió acá, en Primer Encuentro Podcast. Vaya, visítelos. Y bueno, apoyemos el negocio, ¿cómo se llama? Apoyemos los local business. Local business, los negocios locales. Sí. Y bueno, eso... Resaltamos siempre negocios locales, lo bueno. ideas, siempre hay cosas proyectos buenas que resaltar. Que valga la pena resaltar y que nos recuerden que los buenos somos más, que nos recuerden que vale la pena invertir en la comunidad, invertir en otros, amar al prójimo y servir en nuestro llamado. Entonces, bueno, eso nos da la introducción a este episodio que yo diría que este es un episodio bonus. Es bonus, sí. Este no es parte de lo que hemos venido estudiando de las negaciones y afirmaciones. Sí. Este no es. Sí, y tengo la computadora aquí por maña. Y bueno, y por grabar, porque no hay guión, no hay tenemos que leer los valores de Summit. Exacto, ese tipo de detalles. Pero no tenemos como una producción en este episodio. Así que hoy vamos a hablar desde el corazón, desde una inquietud que tenemos. Como si no estuviéramos hablando de temas polémicos, suficientemente polémicos. Agarramos uno más. Estamos como haciendo el reto de encontrar el tema más polémico que podamos conversar para traerlo a esta temporada, porque queremos hablar la verdad a calzón quitado. Queremos hablar la verdad sin tapujos. Sin tapujos, sin miedo y con una perspectiva bíblica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tema esa es la idea? Como para... Bueno, quisimos buscar algo relevante que esté en las noticias, que esté ocurriendo y bueno... Ya hablamos de algo bueno, ahora vamos a hablar de algo no tan bueno. Y es que recientemente, este año, no sé, este último par de años, ha habido mucha crisis en lo que es el ministerio pastoral, y cada vez sale una noticia y otra noticia y otra noticia. Y bueno. Nosotros vamos a hablar del elefante blanco, le dicen, ¿no? The white elephant in the room. Del elefante en la sala. El elefante no tiene color, ¿verdad? No, el elefante. Okay. Imagínate, es tan grande que no importa el color. Le agregué yo color al elefante. Sí. Vamos a hablar de lo que se tiene que hablar. Que todo el mundo está hablando, pero nadie lo habla abiertamente. Hay muchos casos recientes de pastores cometiendo inmoralidades sexuales. Y eso han encendido nuestras alarmas y ha entristecido nuestro corazón como discípulos de Cristo, ¿no? Yo me voy a tener que quitar ahorita en este momento como el sombrero de pastor para hablar como un seguidor de Cristo y dar mi opinión, porque ahí el refrán es: entre bomberos no se pisan la manguera, ¿no? Que, así decimos los doctores. Entonces no, es como que hay que proteger al gremio. Aquí no hay ningún gremio que proteger. Aquí lo único que hay que proteger es la sana doctrina y la verdad. Entonces hay que hablar las cosas como son. El tema de la inmoralidad sexual ha sido una carga tremenda en estos días para el mundo cristiano. Varios pastores recientemente han sido expuestos en su pecado y han tenido que dejar sus posiciones, ¿no? Sí, ellos mismos con lo que han hecho se han descalificado del ministerio. Pues porque lo que la palabra de Dios establece para
que un predicador, un pastor ejerza sus funciones, pues ellos no lo han cumplido. Ahora yo te pregunto, Yas, porque son personas que podemos ver que fueron usadas por Dios. Totalmente. Ministerios. A mí esto me afecta. A mí esto me afectó cada vez que, pues, obviamente yo no soy seguidora de todas estas personas, pero hubo uno en especial que sí me consideraba seguidora. Sí. Sí. Lo seguía mucho. No, yo no soy de oír prédicas durante la semana, no soy ese tipo de persona, no consumo ese tipo de contenido. Yo oigo podcasts, oigo libros, veo redes y cosas así, pero creo que estoy satisfecha con las predicaciones en mi iglesia. No porque tú estés aquí. ¿Crees? Por eso no consumo voy a parar más. esta parte, la voy a editar. Por eso no consumo más de eso durante la semana, ¿sí? Y consumo otras cosas. Yo estudio y eso, pero no siento la necesidad de escuchar otras prédicas. Otro predicador. Pero uno de estos personajes sí lo seguía, leía, me gustaba mucho sus podcasts y sus cosas que colocaba. Y entonces esto ha sido un golpe fuerte, y yo sé que no soy la única porque es que son plataformas muy grandes. Son plataformas muy grandes. Y entonces, bueno, vamos a empezar bueno, como no hay... A desglosar. Sí, no hay un guión, vámonos a perseguir este ratón o este conejo, como dice, chasing rabbits. ¿Tú qué crees que sea el factor que esté generando que hombres de Dios, personas preparadas, personas que saben de Dios, que tienen, digamos, un buen conocimiento de Dios, tienen una buena teología, puedan llegar a este punto, Yas? ¿A qué se lo atribuyes? A Adán, primeramente. Yo me voy a la teología siempre y consigo todas mis respuestas. Al pecado de Adán y a los efectos que este tiene. Yo ahora cada vez que veo que pasan cosas tan tristes como esta no es la única cosa triste que está pasando, yo digo, wow, qué profundo está llegando el pecado de Adán. Sí, y bueno, lo interesante de estas situaciones es que son personas que deben rendir cuenta a Dios. Uh-huh. Están en una posición donde ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Uh-huh. Y cuando estas personas caen, no es lo mismo que cuando un cristiano normal que asiste a la iglesia cae en este tipo de pecado. Es el mismo pecado, claro, pero tiene consecuencias diferentes. Totalmente, porque estos son hombres que han asumido un compromiso delante de su congregación y pues los personajes de los que estamos hablando no nada más asumen un compromiso delante de su congregación, sino delante de todo el mundo, porque son pastores de mega iglesias, son predicadores de mega iglesias. Ahorita vamos a decir cuál es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que lo sigue gente de todo el mundo, uh-huh, de todo el planeta Tierra. En cualquier idioma tú puedes traducir los videos. Y yo creo que después del COVID nos dejaron esta puerta abierta con una facilidad de ir a todas las iglesias el día que yo quiera. Puedo ir a la iglesia, una iglesia en California, no voy a tratar de no decir ningún nombre aquí en este episodio, una iglesia en Seattle, otra en Miami, y si quiero voy a la mía. Sí. A ver ahí con quién lidio. Y puedo creer que tengo un pastor porque escucho todos los domingos en YouTube a X persona. Uh-huh. Y yo puedo creer que ese es mi pastor. Esa es una creencia falsa. Sí. Y esto vamos a comenzar a abrir el debate de una de las razones por las que creemos que estas cosas están pasando. Aunque esto no solamente pasa en las megas iglesias, esto está pasando. Ha sido el común últimamente. Es lo que se oye, ¿no? Lo que se expone. Sí. Pero yo te aseguro que esto pasa en iglesias de 20, 30 personas. Claro. También. Sí. Entonces, la raíz del problema es ese, Adán, ¿no? La raíz del problema es el pecado. Pretender que el hombre que está allí arriba en el púlpito hablando en nombre de Dios es una persona libre de pecado es no entender la doctrina, no entender la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Entonces, no podemos tener una expectativa falsa de un hombre
que está allí, que aunque se vista de punta en blanco, aunque hable refinadamente, aunque conozca, aunque domine el arte de la oratoria, aunque sea un excelente predicador, es un pecador. Es un pecador. Y es un ser humano, sujeto a pasiones. Y no estoy con esto justificando sus acciones, pero estoy poniendo en contexto la situación, porque muchas veces idolatramos a nuestros pastores, idolatramos a nuestros predicadores, precisamente porque nos hacen ver como personas intachables y perfectas y bueno, casi que no tocan el piso, y entonces uno se la cree. Y también, pues, aquí, bueno, cuando tú vas a tu iglesia, tú conoces a tu pastor, pero cuando solo te dedicas a ir a sentarte allí o yo qué sé, y luego durante la semana te dedicas a consumir solamente el contenido de estas plataformas, pues es más fácil. Claro, es más fácil. Tú no sabes cómo es esa persona. No le cuenta una congregación. Tú no sabes cómo es esa persona en la vida real. Sí. O sea, es muy... Y bueno, leíamos el testimonio de un hombre, por ejemplo, que ya podemos mencionar, pero no está en la tierra. A.W. Tozer, que era, por Dios, un ilustre, una eminencia de la teología. Sus libros, todo, pero era una persona aparentemente que era bastante pedante, era como insoportable. Sí. Entonces, es un tema de que puede haber personas que son extremadamente inteligentes, extremadamente preparadas, con una oratoria increíble, con un don para predicar la palabra extraordinario, pero que no tienen el don para pastorear, que no tienen el don para ser pastores de una iglesia. Allí está la diferencia. Y ahí está la diferencia de estos casos que estamos viendo de gente que abarca mucho y no rinde cuentas a nadie porque están en una pantalla, están detrás de una cámara, todo el mundo los quiere, todo el mundo los respeta, y entonces sienten que están por encima de cualquier autoridad y es peligroso. O han sido contratados como staff de varias iglesias para que prediques un domingo allá, un domingo aquí, otro domingo allá, y en realidad no están pastoreando un rebaño, no tienen esa conexión que sabes que uno tiene cuando uno va a su iglesia, sí, normal, roces y cosas normales. Ellos no tienen eso. Entonces, y eso yo creo que los pone en una posición más peligrosa. Sí, terrible. Y recientemente, cuando pasó uno de estos casos que se expuso a la luz, que me conmovió tremendamente, porque sí, ciertamente yo tenía a esta persona en alta estima, ¿no? Y cuando se expone esta noticia, yo me deprimí un poco. Y de hecho me hizo evaluar todo esto que hacemos, ¿no? Tú y yo. Sí, a mí también. Me hizo evaluar, de verdad, esto es lo que tenemos que hacer. De verdad lo pensé seriamente. Entré como en un momento de crisis y dije, vamos a cerrar el YouTube. Cancelado el YouTube. Y creo que esa semana salía el primer episodio en YouTube. Sí. Uh-huh. Y entonces fue como que replantear todo, las intenciones, las motivaciones del corazón. Y qué bonito es poder examinarse, ¿no? Y reevaluar todo y volver a pensar cuáles son tus motivaciones. ¿Qué te motiva a querer una plataforma? ¿Qué te motiva a publicar las cosas que publicas en el internet? ¿Qué te motiva? Porque esto es para todos, ¿no? ¿Qué te motiva a irte al TikTok o a hacer videos en el Instagram? ¿Cuál es la motivación, no? ¿Por qué queremos influir? ¿Por qué queremos llamar la atención? Y yo, en el fondo, yo decía, no, eso es bueno, porque, bueno, abarcamos a más personas y ministramos a más gente, qué lindo. Sí. Pero, ¿será eso o será un...? Eso te llama como a examinarte. Sí. Uh-huh. Y me examiné uh-huh. mi corazón, ¿no? Y voy a conectar eso con algo que nos dijeron, voy a volver a mencionar la cena de los Gedeones. Sí. Donde estaban apreciando a los pastores y cuando estos Gedeones le daban gracias a los pastores por lo que hacían. Empezaron a mencionar una cantidad de cosas que me conmovieron. Le daban gracias a los pastores que visitaban a sus ovejas cuando estaban enfermas. Gracias a los pastores que recibían la llamada de la ovejita cuando necesita un consejo. Uh-huh. Gracias a los pastores que están pendientes de las personas que van a su iglesia, que van al hospital, uh-huh. que los visitan, que están pendientes de ellos. Entonces me hizo reflexionar de nuevo, porque yo siempre tengo ese síndrome del impostor. Yo cuando escucho en el internet de estos predicadores que tienen el don para predicar, y yo veo cómo predico yo digo, yo
yo no soy digno de esto, ¿no? Yo siento que no les llego, no los alcanzo, ¿no? Y yo siempre me cuestionaba en mi don para la predicación. No considero que sea un excelente predicador ni un buen predicador. Pero en estas reuniones que he estado oyendo donde se aprecian los pastores por lo que deberían ser, replanteé todo lo que es la figura del pastor. Claro, porque es que cuando tú lees la palabra, en ninguna parte dice que el pastor, que el obispo, que es lo que dice la Biblia, tenga una elocuencia increíble. Sí. Que tenga el don de la palabra. Sí. Que predique mejor que Jesucristo. Sí. Esa parte, eso no sale en la Biblia. Pero eso es lo que atrapa a la gente allí en las redes, en el YouTube, en todos esos videos y esas cosas que se publican. Eso es lo que atrapa a la gente. Pero lo que dice en 1 Timoteo 3, versículos de 2 al 5 lo voy a leer. Así que el obispo debe ser intachable. Dígame cómo ve uno si la persona es intachable. Por YouTube. No se Imposible. puede. Ok. Esposo de una sola mujer. Ajá, ¿cómo lo sabemos? Yo tengo que hacer el podcast con mi mujer para que sepan. Moderado. Ajá. Sensato. Respetable. Hospitalario. Y capaz de enseñar. No debe ser un borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios, de la iglesia de Dios? Y esto habla de la accountability, del rendimiento de cuentas. Estos son los requisitos. Pero piensa esto, si tú ves una persona ilustre, gloriosa, predicador excelente por internet. No, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo puedes filtrar estas características en esa persona que estás viendo por internet? No puedes. No puedes. No puedes. Esto es un llamado a ser parte de una comunidad, aun si eres pastor. No puedes ser el pastor que llega nada más, se sube, habla y se va. Y que sale del... Tienes que presentarte. Que sale del cuartito camerino. Ajá. No lidia con nadie. No lidia con nadie. Se para en el púlpito y adiós. Impecable, no sé más nada de nadie hasta el otro domingo. Obvio. Y después cuando caen dicen, ¿pero cómo? Pero es que nunca lo conociste. O conociste a su esposa. ¿Qué decía sus hijos. ¿Qué decía su esposa? ¿Viste a sus hijos? ¿Sabes si le gustaba la cervecita o no le gustaba? ¿Cómo sabes? ¿Cómo no sabes vas a poder si saber. Son misteriosos? Son personas que no se exponen, que no se dan a conocer, que tienen ese síndrome de artistas y entran y salen y nadie los ve. Exacto. Señores, esos serán, no sé, predicadores. Está muy bien, gracias a Dios por lo que hacen, de verdad. Su elocuencia y su don de la palabra es increíble, pero yo personalmente aprecio más estas cosas. Pero es que no es que tú personalmente no, es la Biblia quien lo demanda. Bueno. Entonces, cuando usted tenga una iglesia y usted no conozca a su pastor, no conozca a la familia del pastor, usted podrá tener un buen predicador, pero es su pastor. Su pastor sabe dónde usted vive, sabe sus necesidades, lo ha escuchado, o tiene que pedirle una cita con 3 meses de anticipación. Esos son alertas que tenemos que aprovechar este episodio porque le estamos haciendo un daño a la figura del pastorado. Y entonces después vemos cómo se caen porque no tienen a nadie alrededor, porque están aislados en una nube, están escondidos de la sociedad. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? Oye, no tenían que rendirle cuenta a nadie, no tenían que ser hospitalarios, no recibían a nadie en su casa, nadie los conocía, nada más sabíamos que eran excelentes predicadores y como predicaban bien, pensábamos que tenían una buena relación con Dios. Así es. Se puede tener un excelente predicador que no tiene una relación con Dios. Y esto me para los pelos. Sí. Y me trae a conciencia, ¿no? Es muy triste tener que hablar de estas cosas porque no es nada más un llamado para los predicadores, los pastores, porque todos a veces hemos caído en esta posición y pues nos aislamos, nos sentamos a consumir solamente. Hacemos lo que vamos a hacer y adiós, no interactuamos con nadie, no nos integramos en ningún grupo, no hablamos con nadie. Es que mira, hasta los roces son necesarios. Sí, claro. En la iglesia, porque eso nos ayuda a ser mejor. 100%. Y a para todos. eso es la iglesia, para eso es. Exacto. Y mire, yo conozco mucha gente que ya sabe lo que tiene que saber.
Sí. Ya saben lo que tienen que saber. Y entonces estamos afanados por saber más y por saber más y por saber más. Pero cuando le ponemos un poquito la lupa y vemos cómo están las cosas en su casa, cómo está el matrimonio, cómo están las finanzas, ¿no? Cómo están los hijos. Y no, bueno, pero es que yo no tengo la culpa. No, pero ¿por qué no trabaja en eso mejor? Entonces, la Biblia nos exhorta a que vivamos la fe cristiana de una manera holística, ¿no? Integral, de una manera no solamente conocimiento, no solamente saber hablar, saberse los versículos, saber predicar. En estos días comentaba con un grupo de amigas y les decía, el conocimiento no es igual a madurez. Ajá. Y eso es totalmente cierto, porque uno puede saber mucho, no se puede memorizar la palabra de adelante para atrás. Puedes tener un doctorado. Mejor dicho. En teología. Pero sabiendo todas esas cosas, yo puedo ser una persona totalmente inmadura espiritualmente. Y caer en la inmoralidad sexual. Emocionalmente, mentalmente, todo. Y en cualquier otro pecado. Sí. Que aparentemente es uno de esos pecados que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo una persona a ese nivel puede caer en uno de esos? Pues vamos a suponer, oye, que se le salió una mentira, ¿no? Oye, que la arrogancia, que el orgullo. Esos son pecados que uno dice, oye, bueno, por la posición que tiene, quizás se sobreentiende que es más propenso a caer en el orgullo, pero en la inmoralidad sexual, de verdad, alerta. Alerta a todos los hijos de Dios, porque los pastores, bueno, son los únicos que pierden el trabajo por este tipo de cosas. Sí. Usted no va a perder el trabajo quizás si usted no es pastor, si usted cae en uno de estos pecados, pero usted va a afectar no solamente su relación con Dios, sino va a afectar la relación de su esposa o su esposo con Dios, sus hijos con Dios, su comunidad, la gente que lo veía como un ejemplo, la gente que lo escuchaba decir que usted era cristiano. Y cuando usted comete este tipo de pecados, no solamente lo afecta a usted, afecta a las personas que están a su alrededor, afecta a la comunidad. Y esto es como un yunque que usted se pone en el cuello y que sirve de tropiezo para las personas que están conociendo a Dios por medio de su testimonio, por medio de lo que usted predica, ¿no? Así es. Entonces, Pero yo creo que tenemos que enfocarnos en lo bueno, a pesar de que estos casos sean escandalosos y así. Ahorita todo el mundo está hablando de eso y está por todas partes y es así como que, oh, es too much. Nosotros tenemos que pensar, de verdad esta es la mayoría, todos los pastores, todos los predicadores son así. Es importante que lo digamos. No, yo no creo. Eso es uno que salió por allá, otro que salió por aquí. Y bueno, han sido unos cuantos últimamente. Pero usted sabe cuántos pastores hay. Nada más aquí en Estados Unidos hay más de 500,000 pastores. Sí. Y de los que yo conozco, yo puedo dar fe. Porque no de los que yo veo por YouTube. No. Eso no los conozco. De los pastores que yo conozco, yo puedo dar fe que hoy en día hay hombres de Dios que se han entregado. Sí. Que son padres de familia, que son buenos esposos, que son temerosos del Señor. Así y la es. mayoría de los pastores que yo conozco son personas íntegras, son personas honestas y son personas que están representando con dignidad, con sus fallas, Claro. con su humanidad, con sus imperfectos, con sus imperfecciones. Sí. Están representando dignamente el reino de Dios. Dios sabía que cuando Él iba a delegar este ministerio a la iglesia, Él sabía con qué iba a trabajar. Él pudo haber sido el pastor, Él pudo haber sido la persona, la cabeza, digamos, la figura, pero Él decidió delegar esa responsabilidad en personas imperfectas como tú y como yo. Él sabe. Para su gloria. Para su gloria. Él sabe que somos vasos de barro. Sí. Pero que lo que nos hace valiosos no es lo que somos, sino lo que contenemos. Así es. Que es el glorioso Espíritu de Dios. Así es. Que ministra a otros por medio de la palabra que es predicada. Así es. Entonces, amados hermanos, esto es un episodio triste, pero necesario. Sí. Yo creo que todos los temas que estamos hablando son así, porque tristemente todas estas cosas que están pasando, lo que hablamos desde el primer episodio hasta el racismo, la xenofobia,
¿Qué más hemos hablado? La inmoralidad El sexual, el progresismo. Todo eso tiene el mismo origen, Sí. que es el pecado en Génesis 13. Pero eso se está yendo cada vez más y más y más profundo. Y ahora vemos que están pasando cosas como estas, Sí. como estas que estamos hablando en esta Sí. temporada. Pero tenemos que estar con los ojos abiertos, estar alerta, enfocarnos en lo bueno y hacer nuestra parte. Si Dios ya nos ha revelado estas cosas, ¿yo qué voy a hacer al respecto? Sí. ¿Sí? Esto también nos abre un abanico de temas que podemos discutir, porque ahora viene el tema, bueno, ¿cómo hacemos para evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar? Imagínate tú a dónde podemos llevar esto, a qué extremo podemos llevar esto. Podemos llegar al extremo de que, bueno, porque es fácil decir, no, pero es que es culpa de la mujer, es culpa de Eva. Siempre van a salir Es alguien que culpa diga de- eso. que están seduciendo a los hombres de Dios. Entonces, ¿qué quieren? Que vistamos a las mujeres como en el Medio Oriente, que le pongamos un turbante, una cosa y las tapemos y no pueden No, hablar. la solución no está ahí. O que los hombres no pueden hablar con las mujeres. Esto es un tema súper delicado. Nosotros nos guardamos mucho de no interactuar en un espacio solos, yo con una mujer. Y tratamos de evitarlo al máximo. Pero eso no quiere decir que yo no voy a ser el pastor de las damas, de las hermanitas que están en la iglesia que necesitan un pastor. Así es. De hecho, la mayoría de la iglesia, y yo creo que de muchas Más del iglesias en el país, 50%. son mujeres. Sí. Entonces, que no tienen pastor. Ajá. Entonces, Porque ahora es peligroso. Porque ahora, cuidado, todo está así hipersexualizado. ese es el problema. Mire, es que este es el problema, la hipersexualización de las cosas. Es que esos son los lentes con los que se están viendo las cosas. Todo, y está- eso no todo son. es sexo. Ujú. Entonces, ahora yo no puedo sentarme con una persona. Mire, yo crecí, Yasmín, la mayoría de mis amigos eran mujeres, lo hemos hablado en estos días. Yo me llevaba mejor, yo tenía mejores amistades con mujeres que con hombres. Y eso no quiere decir que yo me acostaba con ellas y que estaba pensando en tener Amigos, amistades sanas. Amigas. Y Antes siguen esas siendo mis cosas- amigas. Antes esas cosas eran normales. Hoy día es como que... Hoy no se puede tener amigas. No, hoy día es como que no. Tú por allá, yo por aquí. Ajá. Se han puesto cercas Sí. a Pero las es que, relaciones. ¿cómo nos llamamos en la iglesia? Hermanos. Hermano, hermana. Y eso nos ayuda a tener perspectiva. Somos Imagínate. somos hermanos en Cristo. Si usted tiene una idea corrompida de una hermana en Cristo, no se acerque a esa hermana. Corra, huya. Si hay una persona en la iglesia que genera un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, no alimente ese pensamiento generando oportunidades para estar a solas con esa persona. O sea, es cuestión de autoevaluarse, ¿no? Porque Y estamos de practicar el autocontrol. autocontrol. Es un fruto del espíritu. Y es lamentable que no podamos creer que nuestros pastores no puedan tener autocontrol. O sea, por Dios santísimo, ¿no? Y la figura del pastor es mucho más que un hermano, ¿eh? La figura del pastor es como un papá. Y bueno, tú lo sabes. Hermanas que vienen a hablar con su pastor y se abren y son vulnerables en una posición muy delicada, ¿no? Porque entonces está la posición de autoridad y está la mujer vulnerable que necesita quien la escuche, quien la consuele. Es una mezcla peligrosa cuando tú dejas que el pecado tome control de tus pensamientos. Guarde su corazón y recuerde para qué somos, para qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo donde somos hermanos, donde el pastor es un papá. Es la figura de cuidado, es la figura de protección. Recordemos esas cosas. Si usted siente algo, un pensamiento, una idea de su pastor, que usted sabe que no viene de Dios, huya de ese pensamiento, aléjese de eso, limpia eso de su mente porque son ideas que la sociedad nos ha querido sembrar. El tema de la sexualización de todas las cosas. Y hay que guardar su corazón de esa impureza, Sí. de esa debilidad, ¿no? Así es. Entonces, yo quiero hacer una salvedad. Yo soy el pastor de mi iglesia, por llamado de Dios. Yo soy obediente al llamado que Dios me ha dado de pastorear una iglesia de hombres y mujeres.
Yo voy a tomar las medidas necesarias para guardar mi corazón. Pero eso no quiere decir que yo no puedo pastorear a una mujer. Yo tengo que aprender a controlarme, a tener self-control, a andar siempre rindiéndole cuentas a mi esposa, diciéndole dónde estoy, con quién estoy, qué estoy haciendo, y que ella me cuide, y que ella me pregunte dónde estás, qué estás haciendo, etcétera, etcétera. No hay nada oculto, no hay secretos, no hay reuniones privadas, no hay misterios. Mientras tú conozcas más a tu pastor y a su familia y a su esposa, hay menos probabilidades. Y algo que yo creo que es muy importante, orar, ¿no? Sí. Por los pastores. Hay que orar por los pastores. Es parte de lo que tiene que hacer el rebaño de Dios. Porque ¿quién más va a orar por ellos? Si hay gente por encima de ellos cuando perteneces a una denominación, a una organización, como es nuestro caso, que ora por nosotros. Pero cuando tú te haces miembro de una iglesia, es tu deber orar por tus líderes, por tus pastores, por tus maestros, por todas estas personas que a diario siembran algo en ti. Amén. Uh-huh. Bueno, ¿hay algún verso bíblico, Jazz, que tú quieras citar el día de hoy? Bueno, ya leí el de los requerimientos para ser un pastor. Bueno, 1 de Pedro 5:8, creo que es muy apropiado. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Uh-huh. Entonces, ahí está muy claro. Hay que resistir y hay que practicar el dominio propio. Así en mismo. Todos los aspectos, porque no es nada más en cuanto a inmoralidad sexual, hay que practicar el dominio propio para todo. A veces para quedarse callado y no decir nada, sí. Eso es dominio propio. Sí. Uh-huh. Entonces vamos a hablar la verdad. Creemos que los pastores están en una posición donde tienen que rendirle cuenta nada más y nada menos a Dios. Uh-huh. Y no podemos permitir que los pastores tomen este cargo a la ligera. Pastores, tómense en serio su trabajo, están representando a Cristo, están pastoreando a su iglesia. Tenemos que tomarnos en serio lo que estamos haciendo. Somos imperfectos, somos pecadores, pero no podemos permitir que este tipo de pecados, que este tipo de eventos que afectan a la iglesia universal se sigan dando sin tomar correcciones, sin tomar cartas sobre el asunto. Así que es un llamado a los pastores a velar por el ministerio que el Señor nos ha dado con temor y temblor, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al representar a Cristo. Cada vez que nos paramos ahí a predicar es para mí súper intimidante. Hablar en nombre de Dios, leer la palabra enfrente de una congregación, eso exponer la palabra de Dios. Súper intimidante. Uh-huh. Y me bajo indigno pensando quién soy yo y toda esa lucha, eso es semana tras semana. Pero eso me ha hecho ser mejor cristiano, ¿no? Sí. Porque yo llego a la casa y pienso cuando un pensamiento, porque yo no voy a negar, los pensamientos malos vienen a la cabeza. Y cuando esos pensamientos malos vienen a la cabeza, yo tengo herramientas. Y yo me pongo a pensar en cada uno de mis hermanos, en cada una de las familias que ha puesto su confianza en nosotros, y en mis hijos, y en mi esposa, que se ha sacrificado por este ministerio, que ha renunciado a su profesión, que ha renunciado a tantas cosas por apoyar la obra. Yo pienso en todo eso y yo digo, no vale la pena. No voy a negar que estos pensamientos perversos llegan a la cabeza, no lo voy a negar. Pero poner en perspectiva lo que haces. ¿Para quién lo haces? Para quién lo haces, sí. Te ayuda a echar fuera estos pensamientos. Sí. Entonces, en la medida que usted tenga un pastor que esté más ahí pastoreando a la gente, involucrado. Ensuciándose las manos. Eso, con la gente allí, que usted lo conozca, que usted sepa que sí es imperfecto y que no le haga la cruz porque, pero es que ese pastor hace unos chistecitos que no dan risa o qué sé yo. Que no estoy hablando de mí porque todos mis chistes dan risa. Okay. Estoy dando un ejemplo hipotético. Okay. Hay que pastor que dice unas cosas tan tontas. Bueno, eso es parte de la humanidad, ¿no? El pastor está ahí, tiene una posición importante, pero es un ser humano. Aprenda a amarlo, a respetarlo, a orar por él, a sujetarse a la autoridad que Dios le dio, sabiendo que él le tiene que rendir cuenta a Dios de todo. Por usted. Claro, por la iglesia y por su familia.
O sea, es una carga tremenda. Sí es. Hay que orar por esa gente. Sí es. Oremos por los pastores. Están haciendo un trabajo increíble. Están siendo perseguidos. Están siendo atacados. Es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es contra principados y potestades de maldad. Sí. Entonces oremos para que estas cosas no se sigan viendo. Oremos para que haya un avivamiento en la pasión de nuestros pastores por la santidad, Sí. en la devoción, en la disciplina. Y que estas cosas no nos distraigan, que estos eventos que están ocurriendo, por muy escandalosos que sean, no nos distraigan, porque esto va a acabar con la fe de muchos. ¿Seguro? Esto eran millones de seguidores lo que estamos hablando. Sí. Esto va a enfriar la fe de muchos. Y entonces la pregunta que se harán mucho. Entonces todo lo que este señor enseñó Ya, para la basura. para la basura no sirve de nada. Era mentira todo lo que decía. Ojo con esto. Yo no apoyo esa posición. Hay gente que sí la apoya, yo no la apoyo, pero yo me enfocaba en la palabra, ¿verdad? En la palabra que le enseñaba, que era la palabra de Dios. Sí. ¿Sí? Pero sé que si hay gente que dice, bueno, ya nada de lo que esta persona enseñó sirve, esto hay que eliminarlo y tal. No pongamos la mirada en el hombre. Sí da rabia y todo, pero de verdad toda la obra que esa persona hizo no fue humana, no fue obra humana, fue obra del Espíritu Santo a través de su palabra, y utilizó a estos hombres. Y bueno, pasaron estas cosas, pero la verdad fueron sigue siendo usados. la verdad. La verdad es la verdad, la palabra de Dios es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo fue el que obró. No podemos anular estas cosas porque ahora estas personas hayan caído. Eso Hay es. que orar por ellos, porque sean Para que se restaurados, arrepientan. por sus familias. Sí. Imagínense estar envuelto en una situación Sí, de no, esa, por terrible. sus esposas, por sus hijos, sus nietos. Hay que orar por ellos, porque es una para que se posición, arrepientan y puedan ser restaurados y reintegrados. es una posición muy dolorosa y muy triste. Muy triste. Entonces, bueno, en este tono vamos a despedir este episodio de hoy. Sí. Hablamos la verdad. Miren, vamos a decir la verdad de lo que está pasando en nuestro mundo cristiano, en nuestra fe, para animarlos a que se atrevan a hablar la verdad, atrevan a exponer la verdad, cueste lo que cueste. Atrévase a involucrarse Sí, también y en su vamos comunidad. a ver héroes de la fe caer. Ujú. Pero si nuestra mirada está puesta en el lugar correcto, vamos a poder avanzar. Y el lugar correcto es Cristo Jesús. Así es. Puestos los ojos en Jesús, ya que Él es el autor y el consumador de nuestra fe, quiero enviarle un mensaje a todo aquel que esté afectado por estas noticias y que esté dudando, ¿no? Que esté dudando de la iglesia, que esté dudando de los pastores. Quiero enviarle un mensaje como cristiano, no como pastor, porque yo entiendo la decepción, Ujú. entiendo la frustración de la gente y entiendo que esto pueda generar apatía y decir, todos los pastores son iguales, no voy a ir más a la iglesia, yo no creo en nadie, no creo en nada. Hermano, no se trata de creer en el hombre, se trata de someterse a lo que Dios estableció. Así es. Y la iglesia no es un invento de hombre. La figura del pastor no es un invento de hombre. El congregarnos no es un invento de hombre, es una ordenanza de Dios. Y nosotros tenemos que creer que el modelo de Dios es perfecto y que los que somos corruptos somos nosotros, pero que el sistema es perfecto y que allí debe estar puesta nuestra fe. Creemos en la iglesia, creemos en los pastores que están guiados por Dios, creemos en la palabra que es útil para instruir, redarguir, corregir. Creemos que la palabra es inspirada por Dios y que quienes predican la palabra de Dios son instrumentos de Dios, son vasos de barro que contienen una verdad que trae salvación y vida eterna. Así es. Y creemos en la suficiencia de las Escrituras. Amén. No necesitamos nada más para salvación. Allí Gloria está a Dios. todo lo que Dios quería revelarnos para enseñarnos a la persona de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, episodio polémico, hablemos la verdad. La inmoralidad sexual en el mundo cristiano, Ministerial. el mundo de los pastores. Prohibido, terrible, lamentable. Pero este movimiento es una revolución que no lo para nadie.
Así que sacúdase el polvo, alce la mirada, puesto los ojos en Jesús y continuemos avanzando en esta revolución de la religión y la fe. Seamos una generación que haga las cosas diferentes. Seamos una generación que pague el precio de la santidad. Seamos una generación que pague el precio de la glorificación de Cristo Jesús. Vamos adelante a representar el reino de Dios con dignidad y para su gloria y su honra. Amén. Palabras finales, hermana Yasmín. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Si este episodio le gustó, aprendió algo, a lo mejor se está enterando de estas noticias a través de este episodio, compártalo con alguien, regálenos un like, puede dejarnos un comentario o alguna pregunta si la tiene. Y nada, no olvide suscribirse o ahora escribirnos también en la cajita de Spotify. Yo voy a seguir promoviendo el Spotify. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Que el Señor les bendiga y les guarde. ¡Ánimo, familia de Primer Encuentro! Bendiciones.